Acá estamos en Eco City, la ciudad que soñamos. Bueno, y ahora nos vamos a meter en un tema que en la ciudad de La Plata tiene mucha actualidad, que es un conflicto médico que se ha dado en el Centro Mater Dei y que nos va a ocupar durante unos minutos en esta charla, y seguramente después vamos a ahondar un poquito en lo que es hoy el sistema de salud. Para eso contamos con el doctor Osvaldo Traversa, presidente de la Asociación de Profesionales de Mater Dei, y el doctor Juan Manuel Fernández Castillo, prosecretario de la Agremiación Médica Platense. Bueno, la Agremiación Médica Platense ha generado un espacio de comunicación hoy a través de este programa, trayéndonos algunas de las inquietudes que la comunidad médica tiene, y hoy en particular con un centro que está, digamos, en conflicto. ¿Cómo vive la agremiación este tipo de situaciones? Mira, la agremiación verdaderamente estamos contentos porque poder participar de representar a los médicos y estar instalando todos los problemas que tengan, tanto en lo público como en lo privado, es un poco la vocación de la agremiación. Y hoy no solo estamos nosotros acá apoyando al Instituto Mater Dei, a los profesionales, a la Asociación de Profesionales, sino que tanto otras asociaciones de profesionales de todas las clínicas, sanatorios y hospitales de La Plata, así como también las sociedades científicas, Sociedad Científica de Cirugía, Traumatología, Hematología y demás, que son muchísimas, están verdaderamente apoyando esto porque son cosas, como vos nombrabas recién, del sistema de salud que venimos viviendo hace muchísimos años. Y bueno, hoy por fin empieza a algunos dirigentes como Osvaldo, que empiezan a preocuparse y a tratar de movilizar y de aunar criterios, no para ir en contra de las clínicas, porque todo lo contrario, estamos de acuerdo en que las clínicas estén mejores, crezcan, estén mejor pintadas, tengamos mejores quirófanos, que los pacientes se sientan mejor atendidos, pero desde ya esto no implica que los médicos dejen de percibir sus honorarios, de poder cobrar en tiempo y forma, y acá se ha dado una situación muy delicada en la cual los muchachos han verdaderamente intentado llegar al diálogo varias veces, han hecho actas de acuerdo y demás, que Osvaldo ahora seguramente les va a contar con mayor precisión. Y bueno, como siempre, la cosa después empieza a dilatar, parece que estas son cosas espasmódicas, y bueno, hoy volvemos a estar en el conflicto que ya hace unos meses parecía estar solucionado. Yo creo que Osvaldo tiene tal vez más precisiones de todo lo demás, pero desde la agremiación es simplemente apoyar en cada lugar que haya un conflicto con un médico, tratar de salir a defenderlo. Osvaldo, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy anestesiólogo. Anestesiólogo. ¿Y hace cuánto tiempo que estás trabajando en Mater Dei? Bueno, en Mater Dei hace 35 años. O sea, casi como de la familia. Casi toda mi vida profesional, sí, desde que salí de la residencia en el Hospital San Martín. Bueno, y explícanos un poquito al vulgo de la comunidad que no leyó un diario, que no escuchó ninguna noticia y quiere enterarse cuál es esta realidad que está viviendo el instituto. Bueno, en Mater Dei, si bien el conflicto estalla ahora, la empresa tiene una larga historia de incumplimientos y de atrasos, que es lo que lleva a juntar esta masa crítica ahora, que es mucho dinero y muchas prácticas caídas impagas, ¿no? De hecho, por allá por el año 2002, 2003, dejó impaga una cifra muy importante de la obra social OSECAC, que nunca se le pudo reclamar, se reclamó pero nunca se cobró. Y bueno, lo que determina ahora la movilización y la medida de fuerza es que este año hubo un relanzamiento de la Asociación de Profesionales. La Asociación de Profesionales depende de los ingresos de los médicos. Es una entidad totalmente necesaria como ente gremial, por un lado, pero también como ente de facturación y de retención de impuestos, de los honorarios que perciben los médicos. Nosotros digo que la relanzamos porque organizamos los servicios en la clínica y todos los servicios se constituyeron alrededor en el corazón de la Asociación de Profesionales, firmando un compromiso ético gremial. Porque lo que nos pasaba era que al ir a reclamar honorarios caídos, deudas antiguas, deudas impagas, prácticas impagas durante años, al ir a reclamar cada profesional su honorario individualmente, siempre se dilataba, se olvidaban,
Los médicos estamos trabajando y no podemos estar permanentemente reclamando nuestros honorarios. Lo tenemos que hacer a través de una entidad. Entonces ahora, el compromiso ético gremial que tienen todos los servicios es que nadie va a reclamar individualmente. Todo el reclamo se va a hacer a través de nuestro ente gremial dentro de la clínica, que es la Asociación de Profesionales. Están prácticamente todos los profesionales adentro y bueno, todos han manifestado su voluntad por escrito y firmado de que quieren que la Asociación de Profesionales se haga cargo de ser la ejecutora de esta deuda, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que estamos presentando y bueno, y ahí es donde hemos encontrado una resistencia férrea por parte de la empresa que niega durante mucho tiempo ha querido deslegitimar la asociación de profesionales. Nosotros estamos ajustados a derecho, tenemos personería gremial y las comisiones directivas han pasado por procesos eleccionarios, por asambleas, incluso con veedores de personería jurídica, así que estamos totalmente ajustados a derecho y tenemos el derecho de reclamar toda esa deuda. Ahora, la situación que vive la clínica es estrictamente un tema de honorarios médicos o hay involucrados otro tipo de pasajes que involucran al resto del personal de la clínica. Desgraciadamente hay primero lo que vemos nosotros, el sanatorio trabaja a full, trabaja cama caliente, como decimos en el ambiente, ¿no? Tenemos muchas prácticas quirúrgicas, tenemos siempre la clínica llena de internados, pero lo que hemos visto los médicos en estos años, no solo que nos mezquinaban los honorarios que se iban atrasando cada vez más, sino que vemos una gran desinversión en la clínica. Y una gran desinversión en cuanto a lo que es aparatología, no tenemos un tomógrafo desde la inundación de La Plata, tenemos una de las peores cosas que le pueden ocurrir a cualquier trabajador, a un médico también, es trabajar en negro. Tenemos médicos trabajando en negro desde hace años y bueno, esto ha desembocado en que estemos trabajando muy incómodos, no solo por la falta de cobro de los honorarios, sino por todo el entorno que significa, ¿no? La parte edilicia. Es una sumatoria de cosas y lo que nos hacen. llama a nosotros poderosamente la atención es que trabajando, como estamos trabajando, facturando como factura la clínica, y estando atrasados los honorarios médicos como están, que el dinero no aparezca por otro lado, ¿no? No luce, digamos. ¿Pero qué acusa la clínica al momento del reclamo? No, es muy difícil hablar con esta empresa, muy, muy, muy difícil, porque cuando vamos a hablar con ellos niegan, o sea, me niegan a mí como presidente, niegan la validez legal de la asociación de profesionales, hablan de proyectos megalómanos, que van a hacer una torre al lado, que van a hacer un geriátrico de 3 hectáreas en Melchor Romero. No sé, un montón de cosas que no tienen sentido, pero no hablamos de lo que es hoy, de la inversión en el sanatorio hoy y de los honorarios que deben hoy, que entre honorarios y aparatología que le deben los profesionales, yo creo que estamos sumando arriba de 4 millones de pesos, aprovecho para explicarles el tema de la aparatología porque es muy importante. La deuda por aparatología es el honorario que le pagan a la clínica, pero que ellos deben desglosar para el profesional que es dueño de un aparato. Claro. Lo que más conoce todo el mundo, la famosa operación de vesícula, de hernia o de apéndice, que se hace por cirugía laparoscópica, que es un gran avance dentro de la cirugía. Los médicos son dueños de esos aparatos, ¿sí? Así como el neurocirujano y el traumatólogo y el otorrinolaringólogo que aportan otro tipo de aparatología, ¿qué se cobra? Bueno, el sanatorio cobra esa aparatología y no se la paga a los profesionales.
El otro día estaba hablando con el jefe de cirugía, el doctor Julio Domínguez, y me decía que ellos en aparatología tienen 14 meses de atraso, cobraron agosto 2016. Y esto es parte de la desinversión, ¿no? En Mater Dei los anestesiólogos nos compramos nuestras mesas de anestesia desde hace muchos años, porque la clínica no nos las renueva y nosotros le debemos al paciente que dormimos una seguridad que se logra a través de la experiencia y de la sapiencia del anestesista, pero también a través de la tecnología que uno aplica. No es lo mismo hacer anestesia con una mesa del año 80 que una mesa del año actual, ¿no es cierto? Es distinto. Juan Manuel, esta descripción, digamos, tan gráfica que hace Osvaldo de la realidad de Mater Dei, ¿se ve reflejada en otros centros de la región? ¿Ustedes lo perciben o es una situación, digamos, excepcional que hay que ayudar, digamos, a la corregir? problemática es transversal, te diría hoy, como emblema, PAMI es una causa común en todas las clínicas que atienden PAMI. No solo es de la actualidad, yo soy un poco más joven que Osvaldo, pero mi padre también es médico y esto lo hemos escuchado hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años. Esto es algo reiterado, esto es algo, por eso era interesante cuando vos remarcabas el tema del sistema de salud. Y esto también es interesante rescatar que también en algún punto es lesivo para el paciente, y sobre todo hablando de PAMI, estamos hablando de que el hilo más fino de todo esto también es el paciente, y es el paciente que de repente por el sociocultural, de repente porque son pacientes obviamente añosos, obviamente no hace falta hablar de la jubilación que tiene un abuelo. Entonces esto hace que sería muy largo de explicar toda la temática de PAMI o de alguna obra social parecida a esta, pero el problema está en la cápita, creemos nosotros. Hablando del sistema de salud, está en la cápita. Al no haber una prestación y al vos entregar una bolsa de dinero, por decirlo de alguna manera, a una empresa, obviamente esa bolsa de dinero después se maneja de forma económico-financiera dependiendo de los intereses de este pagador, que en este caso evidentemente no es demasiado bueno. Hay circunstancias que uno de repente puede tolerar y creo que tiene que ver hasta también con la vocación del médico. El médico siempre, cuando tiene el abuelo enfrente, cuando lo tiene que operar, cuando tiene una urgencia, siempre pospone lógicamente la situación personal y va hacia la atención. Y esto hace que, bueno, que vaya pasando un año, que vaya pasando otro. De repente cuando se arma algún lío parecido a lo que hoy estamos viviendo, aparece algún dinero y de repente hay instituciones o hay médicos que esto puede significar un 10, un 20, un 30%, pero claro, hay gente que para esto y esta falta de pago significa el 80% de su ingreso. Entonces creo que estas situaciones están buenísimas para poder legitimar que hay un problema, para poder observarlo, para poder empezar a desmenuzar la situación, porque si hablamos nada más que de plata, parece que en realidad a nosotros como médicos nos interesa la plata, y hace un ratito hablábamos fuera de acá del micrófono, digamos, de si a los médicos seguían haciendo este tipo de reclamos, que la clínica pudiera peligrar o algo. Todo lo contrario, ni los médicos de Mater Dei, ni de ninguna otra institución queremos que desaparezcan nuestras instituciones, pero queremos ser respetados y tener voz y voto en las cosas, por ejemplo en las inversiones que necesitan las clínicas, en cómo debería manejarse una obra social, o en este caso PAMI o lo que fuera, porque nosotros somos los que vivimos también el reclamo permanente del paciente y vemos el sufrimiento, y muchas veces también, hasta te diría, somos culpables de tener tanta vocación, aunque sea un poco autorreferencial, pero así lo vivimos verdaderamente. Postergamos el reclamo o vamos cargando cosas en la mochila para que el sistema siga funcionando, y bueno, en algunas oportunidades aparecen estas implosiones casi de que los médicos empiezan a protestar, y yo creo que la función de la agremiación, de las asociaciones de profesionales, de las sociedades científicas, es poder tomar un rumbo para decir lo que está pasando, porque verdaderamente estamos en la trinchera y nos queremos con mucha capacidad, por lo menos para hacer una descripción, aunque sea ojos vistas de lo que está pasando. Metiéndonos un poquito en la complejidad de la problemática, sobre todo para el que nos escucha, porque por ahí puede pensar que un financiador como PAMI tiene escasez de recursos y que de ahí viene el verdadero problema. En realidad no es así. Hoy por hoy
Argentina gasta en relación a su Producto Bruto Interno una proporción significativa de recursos en temas de salud, y entonces vos te planteas que si otros países con a veces menor cantidad de recursos tienen sistemas de salud más o menos sólidos, uno empieza a plantearse si el tema no es la mala administración de los recursos. Quizás lo que estamos viendo, en definitiva, pase justamente por ahí. Yo creo que el tema de la cápita es perverso, porque entregarle toda una bolsa de dinero, como dijo Juan Manuel, a un empresario es hacerle ver un número, y los médicos no miramos números. Lo que yo te estoy comentando, que hay médicos que tienen 2 o 3 años de atraso, te está hablando de médicos que aún sin cobrar siguieron trabajando, porque cualquiera que me esté escuchando va a decir, ¿cómo? 3 años de atraso y siguieron trabajando. Sí, señor, seguimos trabajando. En estos días se habló mucho, incluso alguna voz de, creo que el mismo Calvo Gainza, dijo en el diario El Día que PAMI estaba en dificultades y la clínica le estaba poniendo el hombro, y eso no es así. Él hizo un convenio con PAMI y PAMI le dijo muy clarito cuánto le iba a pagar, y le paga en tiempo y forma, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro, porque si no le cargamos las tintas a PAMI. Claro. Pero ¿qué pasa? El que hace el negocio, el que hace el convenio, es el que tiene que fijarse si con ese dinero puede atender la cantidad de cápitas que le dan o no, porque si no, ahí es donde pagan los platos rotos. Los médicos que no cobramos y los pacientes que nos empiezan, a los que se le empiezan a distanciar los turnos, los estudios, los turnos de cirugía. Yo creo que el que entrega el dinero debiera controlar mucho mejor ¿a cuánto le están dando los turnos? ¿Cómo le están pagando a los medios? ¿Qué clase de atención le están dando? ¿Le están cambiando las sábanas, las toallas en el sanatorio? Y después discutamos si esa cápita sirve o no sirve, o si está siendo bien utilizada, o alguien se está quedando con un vuelto. Por eso yo creo que el tema cápita para mí es un sistema que fracasó. Yo tengo casi 40 años de médico, fracasó y siempre fue malo. No es que cuando salió se aplicó de una forma, de otra, no. Siempre fue malo para los médicos y para los pacientes. Y hay gente que ha hecho dinero con esto. Indudablemente esta es la radiografía de un sistema de salud que está enfermo, que en algún momento va a requerir una cirugía mayor. Vamos en una situación hacia un embudo. Cuanto más demanda tengamos por la incorporación de las nuevas biotecnologías, más se va a notar todavía justamente la endeblez que tiene de alguna forma nuestro sistema. Por eso, bueno, agradecemos de alguna manera que Osvaldo Traversa y Juan Manuel Fernández Castillo nos hayan acompañado en esta instancia para analizar un problema y a través de él ver cuál es la realidad de nuestro sistema de salud. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de dirigirnos a la comunidad. Bien, y seguimos en Eco City. La ciudad que soñamos.